Desde la creación del ser humano se han evidenciado que existen notables diferencias entre los hombres y mujeres. El papel de ellos ha sido sobrevalorado y el de ellas muchas veces subvalorado. En la edad prehistórica, la educación de la mujer se basaba en el cuidado del hogar, hijos, cuidado del esposo, acompañante de él. La familia era patriarcal, aprobada por la Iglesia Católica, según Alfonso X, en las leyes partidas en 1265. En la Edad Media, las mujeres contribuyeron significativamente a la economía medieval. Las monjas tenían acceso a los libros prohibidos para el común y también surgieron las brujas, generadoras de conocimiento sobre sexualidad, reproducción, anatomía, entre otros. Las mujeres eran forzadas a ser fértiles. Cristiana de Pinzán, poetisa y humanista francesa, en sus textos exponía el derecho y la justicia para plantear la igualdad como principio humano. Las mujeres no podían enseñar, aunque fueran tan cultas como los hombres. Se muestra un sistema social rígido y con claras diferencias de clase y papel sobre las mujeres. En la Edad Moderna se presentan inventos y progresos tecnológicos y Juan Luis Vives, pedagogo, en el año 1523 y 1528 publicó 2 textos en donde expresaba la formación de la mujer cristiana y los deberes del mando. Entonces la educación de la mujer en esa época era cómo saber dirigirse al hombre para vivir de manera decente. En este sentido, Francois Poulenc de la Barrère en 1674 creó el concepto moderno de igualdad y precursor del feminismo. En este modo, Jean-Carlos Antonio Condorcet, desde el sistema educativo francés en el año 1792, brindó la posibilidad de que ambos sexos pudieran acceder a la educación. En la edad contemporánea, Mary Wollstonecraft cuestionó la obra de Rousseau, donde decía que la mujer debía ser sumisa y obedecer al hombre. Protagonizó muchas campañas en defensa de los derechos de los hombres y las mujeres. En este sentido, Flora Tristán, pensadora y escritora francesa de ascendencia hispano-peruana, expresó: si las mujeres eran tratadas de inferiores, serían siempre oprimidas. En esta época sucedieron muchos avances: la igualdad política, emancipación social. Se creó el Día Internacional de la Mujer desde el año 1974 en una reunión que se realizó en Alemania, especialmente en Copenhague. Y también era evidente la época de la Ilustración. El feminismo se ha generado desde varias épocas y se ha dividido en 3 olas. El feminismo de la primera ola tenía por objetivo la oposición moral a la dominación masculina. El de la segunda ola, la afirmación de la diferencia, reconocer que como género somos diferentes, con necesidades distintas, pero con las mismas oportunidades. En la tercera ola, que inició desde el año 90 hasta el presente, el género femenino es diferente, por eso merece reconocimiento, lo que implica una responsabilidad y un respeto. Conociendo este recorrido histórico sobre la educación que ha tenido la mujer a través de los años, en la sociedad cambiante hay una variedad de culturas que transmiten ideas, sentimientos y conocimientos sobre la realidad, en donde se asignan categorías a las personas, estableciendo normas y reglas sociales para transmitirlas de generación en generación. La educación como instrumento necesario para fortalecer y ayudar al crecimiento y desarrollo de los países y lograr una sociedad democrática, participativa, plural y diversa, es un derecho para todos y todas. Entender que educar equitativamente a los hombres y mujeres es un medio indispensable para avanzar. Es por eso que las escuelas son lugares pertinentes para colocar en práctica contextual de la plena participación de los hombres y mujeres en la búsqueda de una sociedad justa, es decir, que haya igualdad de género. Por tanto, las escuelas deben ofrecer espacios para el desarrollo del todo el potencial, la participación total y equitativa de niños y niñas para asegurar un futuro sostenible. Aunque se ha avanzado con la creación de leyes, preceptos, políticas públicas, sociales, aún queda un camino largo por recorrer. Pero gracias a esas personas que dieron el primer paso y las que continuaron hasta hoy, nos encontramos en un escenario mejor para continuar con el logro final, que es eliminar las desigualdades entre hombres
y mujeres. ¿Cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos con la construcción de la perspectiva de género? Para comprender el rol de las ideas y simbolismos que actualmente interpretamos como equidad de género en diversas sociedades en el mundo y la relación de la historia de las mujeres, es preciso conocer los puntos de vista de quienes protagonizaron dichos acontecimientos. Para ello se plantea una estructura en 4 grandes bloques o periodos históricos. Para algunos investigadores y pensadores como Engels y Marx, Fontela, Martínez, Sánchez y Soler, en tiempos prehistóricos a las mujeres se les vinculó con el espacio del hábitat, consideradas como acompañantes y objetos sexuales, cuyo papel principal era la reproducción. El estatus que se ofrecía a los hombres no era el mismo que a las mujeres. A ellas se les otorgaba el derecho de mandar, basándose en una supuesta superioridad biológica y social. 2. Edad Media, que va del siglo V al siglo XV. En esta etapa la figura femenina estaba condicionada según el lugar que ocupara en una sociedad estamental. Según algunos autores, las mujeres contribuyeron significativamente a la economía medieval, aunque muchas fueron ignoradas, ya que ni la literatura religiosa ni la romántica ofrecen informaciones precisas sobre las actividades de las mujeres en esa época. En esta etapa la figura femenina estaba condicionada según el lugar que ocupara en una sociedad estamental. Según algunos autores, las mujeres contribuyeron significativamente a la economía medieval, aunque muchas fueron ignoradas, ya que ni la literatura religiosa ni la romántica ofrecen informaciones precisas sobre las actividades de las mujeres en esa época. En ese tiempo las mujeres nobles gozaban de mayores privilegios, pero las mujeres campesinas se encontraban en las peores condiciones sociales, ya que se encargaban de todas las tareas domésticas y la educación de los hijos, así como del ganado, el huerto y en ocasiones de la tierra de cultivo. Se destacó el trabajo de Cristina de Pisa, poetista y humanista francesa que escribió en prosa las calumnias que soportaban las mujeres de su época, así como las hazañas que afrontaban para poder sobrevivir. Su obra más revolucionaria es La ciudad de las damas. Es un texto que recurre a 3 niveles, la razón, el derecho y la justicia, para plantear la igualdad como principio humano. La mayoría de las mujeres en el Renacimiento acaban siendo madres y la maternidad era su profesión y su identidad. En las publicaciones de Luis Vives ya se comienza a hablar de una educación personal, pero para las mujeres era distinto porque en ellas se debía de buscar la virtud. El poder de las mujeres residía en su atractivo, y si a ese poder se le añadía la cultura, para ellos podía ser catastrófico. La mujer debería de ser educada para el matrimonio o para el convento. Luego de los textos controversiales de Luis Vives, el autor francés publicó en el año 1974 De la educación de las damas, en el que cuestionó fuertemente el sistema educativo, que según él era injusto y discriminatorio para las mujeres. Además, criticó de manera tenaz la jerarquización del conocimiento, la práctica de la ciencia, la estructura y el ejercicio de los poderes públicos y religiosos, así como las ideas dominantes sobre la superioridad de un sexo sobre el otro. Edad contemporánea, inicia desde el siglo XVIII hasta el presente. Durante el inicio de este periodo las mujeres comenzaron a tener voz, pero no tenían derechos como el hombre, y ahí sigue una nueva lucha con la ola del feminismo, destacándose como una de las primeras precursoras la escritora francesa Olympia de Gouges. Es considerada también una de las precursoras del feminismo. Fue fundadora de la Sociedad Popular de las Mujeres en el año 1791 y precursora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía en 1789, en respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano propuesta en la Revolución Francesa. Este documento reconoce y declara los derechos de las mujeres y es considerado uno de los discursos más brillantes y radicales en favor de las reivindicaciones feministas. El gobierno de los jacobinos fue encarcelada y asesinada en la guillotina esta valiente mujer. Recordando que para muchos críticos el feminismo se dio en 3 olas marcadas por el contexto histórico, político, social y económico del momento. Gracias a esto se logró el sueño de reivindicarse los derechos como el derecho al sufragio, a la educación, el trabajo remunerativo, derechos ampliados finalmente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
proclamados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948 y reforzado por tratados y convencionistas internacionales que han abordado específicamente la discriminación y violencia de género, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género? El término perspectiva de género nace con el interés de relacionar la igualdad entre hombres y mujeres, proponiendo una organización social basada en la distinción de sexos, pero en igualdad de condiciones donde no existen las jerarquías. Las perspectivas de género comienzan a surgir a mediados de los años 70, según la OEA, como respuesta a los interrogantes teóricos metodológicos planteados por la constatación de evidentes asimetrías y desigualdades existentes entre hombres y mujeres en función de su sexo. La historia del concepto de género fue inicialmente concebida como una especie de difusión de la historia de las mujeres, permitiendo, según Natalie Simon Davis, en 1976, redefinir sus objetivos en el sentido de descubrir las variaciones de los papeles y significado en los roles sexuales en diferentes sociedades y periodos, comprender lo que representaban y cómo funcionaban para mantener el orden social y promover la igualdad y la equidad. Para finalizar con el esbozo y la exposición que se ha realizado previamente en relación al concepto de perspectiva e ideología de género, respondiendo a los tres interrogantes históricos de la configuración de los términos, es preciso y pertinente realizar la siguiente cita. En este sentido, Miranda plantea que la perspectiva de género es un instrumento analítico para detectar discriminación de las mujeres, buscando transformar la sociedad y eliminar condiciones sociales que perpetúan la subordinación. Su objetivo es lograr la participación igualitaria de hombres y mujeres en todas las áreas de la vida sin reglas rígidas de género. También, la perspectiva de género busca la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, pero sin homogeneizarlos, y se relaciona estrechamente con el enfoque relacional, defendido por lo que fueron las protestas feministas de comienzo de los 70. En contraposición, la ideología de género se destaca por separar el sexo y el género, sosteniendo que los seres humanos nacen sexualmente neutros y luego son socializados como hombres o como mujer. Por consiguiente, según las preferencias personales, cada persona se construye a sí misma a lo largo de su biografía, con independencia de su sexo biológico y del contexto sociocultural en el que vive.